Ya, ok. Entonces, hola chicos, hoy día vamos a empezar lo que es, primero, una sesión llamada métodos de estudio. Ok, va a ser como una sesión cero. Los objetivos de esta sesión es básicamente que puedan ver qué método más o menos les conviene más, cómo organizarse más o menos durante el ciclo, qué errores se deben evitar, cuáles son las formas de no estudiar y qué recursos hay disponibles para poder utilizar para este ciclo, sobre todo para el curso de dermatología. A ver. ¿Qué son los métodos de estudio? Pues básicamente son como estrategias organizadas para que nosotros podamos aprender, retener y poder aplicar esta información, ya sea en los exámenes o también pues en la vida cotidiana, ¿no? Sobre todo ya en esta etapa que están ustedes, que la puedan aplicar en los hospitales, en sus rotaciones clínicas, ¿no? Además, un método de estudio no es solamente leer y subrayar, sino que tenemos que romper con esta idea y tener en claro que no existe un método perfecto, pero sí tenemos que encontrar el adecuado para cada etapa de nuestra formación y para cada tipo de contenido. Eso es lo que siempre me gusta recalcar, que no existe un método maravilloso que me sirva para todos los cursos, sobre todo nuestros cursos que son bastante variados. Em, por ejemplo, ahorita creo que lleva medicina 3 con terapéutica, con tesis. Entonces, tienes que identificar cómo es la metodología de cada curso, cómo es que lo lleva el docente, cómo son sus PPTs, cómo son, cómo pregunta el docente, en el examen, leyendo bancos. Y depende a eso, ustedes también adecuar su método de estudio a lo que preguntan. Si el profesor es más memorístico, si es más analítico, dependiendo de eso, ¿no? Y sobre todo dependiendo de cada etapa, como les digo, inicialmente solamente uno estudiaba para los exámenes, ¿verdad? Sobre todo cuando no ibas todavía a los hospitales. En cambio ahora cuando ya uno va al hospital y ya es momento de poner en práctica todo el conocimiento que ya tenemos, entonces ya es un poco diferente la forma en la que tenemos que estudiar, ¿no? Tenemos que estudiar como una forma en cómo aplicarlo para la vida. ¿Qué cosas no funcionan? Leer y releer sin ningún propósito. Yo he escuchado muchas veces que muchos de mis compañeros simplemente tienen la PPT y la leen y la leen y la leen hasta el cansancio y claramente se te va a quedar la información. Lo malo es que existe la curva del olvido y lo que va a pasar es que con el tiempo, luego de que diste el examen y no vas a volver a releer el tema, simplemente esa información, así como vino fácil, se va a ir fácil. Subrayar también todo el texto. Puede que nos quede un poco de la información que estamos leyendo, sin embargo, actualmente creo que o sea, ya leemos tanto contenido que estar subrayando página por página, uno, nos va a quitar tiempo y dos, simplemente cuando estés subrayando en la página uno te vas a acordar, pero cuando estés en la, no sé, en la página 15 ni siquiera te vas a acordar de lo que estuviste leyendo en la página uno. Entonces tampoco tiene mucha utilidad. Estudiar de los resúmenes de otros. Actualmente, pues mucha gente estudia de las de grabadas, ¿no? De las famosas de grabadas. Y no digo que estén mal, sino que deberíamos utilizarlas como un complemento de nuestro estudio. Nosotros hacer nuestro propio material de estudio, por más que nos tome más tiempo, podríamos utilizarlo como una base. Pero es muy distinto tratar de estudiar con materiales de otras personas. ¿Por qué? Porque ellos pueden utilizar ciertas abreviaciones que ellos entienden, tú no. Pueden poner explicaciones que quizás a ti no te quedan claras, a ellos sí. Entonces, estos materiales tienen que ser muy personalizados, ¿no? Siempre pónganle su toque especial. Y siempre, recuerden, escuchen otra vez las clases. No se fíen porque las clases pueden cambiar, los docentes pueden cambiar y pueden poner información nueva que quizás en la DEGRA del ciclo pasado no estaba. Y sobre todo, esto creo que lo hace todo el mundo, hacer todo a última hora. Es como la gente dice que estar en un modo supervivencia, que le gusta trabajar bajo presión. Y eso, chicos, en realidad está mal, ¿no? O sea, no es bueno, sobre todo porque eleva tu estrés bastante. Y sino que tenemos que aprender a ser organizados, a poder planificar nuestro día, nuestra semana, dependiendo de las cosas que tengamos que hacer, ¿no? No dejar todo para el último momento, porque al final no vamos a tener ni siquiera un aprendizaje efectivo. Y con respecto a las tareas, también vamos a hacerlas mal y rápido. Ya. Entonces, ya que vimos qué cosas no funcionan,
Ahora, ¿qué cosas sí nos funcionan? Lo más conocido y lo que creo que todo el mundo ha escuchado es el Active Recall, que es el recuerdo activo, ¿no? En español. Básicamente es la estrategia como más poderosa que se utiliza actualmente para aprender. Y nos indica que en vez de nosotros releer y releer de forma pasiva, simplemente sentarte con tu libro y ponerte a leer, consiste en esforzar tu mente en poder recuperar la información que ya está en tu memoria, pero sin tener el material al frente. ¿Y por qué es que esto funciona? Es que básicamente obliga al cerebro a que haga un esfuerzo para poder recordar. O sea, esa información está ahí, pero para sacarla de nuevo, el cerebro hace un esfuerzo. Este esfuerzo hace que tú consolides mejor las conexiones neuronales y de esta forma tú entrenas tu memoria y no solamente exponiéndola al contenido, o sea, no solamente leyéndola, sino que luego eh, volviéndola a sacar, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros podríamos utilizar este método? Básicamente, estás leyendo una parte o un tema, terminas un tema, no les digo que se lean 50 hojas, 60 hojas, no, simplemente un tema más o menos pequeño, moderado hasta cierto punto, cierran el cuaderno y se empiezan a hacer preguntas. Por ejemplo, no sé, estaban viendo de anemia hemolítica o anemia en general y se empiezan a preguntar, a ver, ¿cuáles eran los tipos de anemia? Tal, tal, tal. ¿Por qué se caracterizaba la anemia hemolítica? Ya, por, no sé, porque te disminuye la vida media de los eritrocitos. Ya, ok, sí, me acuerdo. Ya después, ¿cuáles son las características de un paciente con anemia ferropénica? Ya, tal, 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 tal. Entonces, intentan hacerse varias preguntas para que puedan ir recordando y recordando y recordando hasta lo que más puedan, o sea, intentan hasta donde no puedan más y digan, no, en verdad ya no me acuerdo, o sea, se fue ese conocimiento y lo van a volver a leer y van a ver que eso de volverlo a leer luego de que ya intentaste con todas tus fuerzas volverlo a recordar, se les va a quedar mucho más. Así como cuando alguien te corrige lo que dices, se te queda. O sea, ese proceso te ayuda mucho. Em, También podrían utilizar preguntas tipo examen con los banqueos. No simplemente lean las preguntas y lean la respuesta. O sea, porque muchas veces la gente hace eso simplemente para el examen. Ven la pregunta, marcan la respuesta. Muchas veces tengan cuidado con eso porque los doctores pueden cambiar las preguntas y pueden ser la misma enunciado, pero pueden cambiar las respuestas. Entonces también, ojo con eso. Em, Sino que en los bancos pueden poner la pregunta y tapar las respuestas, o sea, las opciones, cuál es correcta, la tapan y tratan de hacerse como un tipo test ustedes mismos. Hoy en día que existe también la inteligencia artificial, es muy fácil, simplemente suben su archivo y con eso pues le pueden decir que les haga preguntas tipo examen y le ponen los parámetros necesarios y listo. Pueden crear flashcards o incluso hacerse pues un tipo test. Entonces, así es básicamente cómo funciona el Active Recall. Acá les puse las imágenes, ¿no? Lectura activa, un descanso breve, escribir también puede ser, no solamente puede ser hablando. Personalmente a mí me gusta más hablar en voz alta y para mí se me queda más. Hay otras personas que puedes cerrar el libro y simplemente ponerte a escribir todo lo que recuerdas, todo lo que recuerdas, revisar y corregir tus errores, formularte preguntas, responder preguntas. También puedes hacerlo con un compañero que él te haga preguntas del tema que estás leyendo y también repetir el proceso, ¿no? Ya con otros temas. Y acá es básicamente como es el flujograma del Active Recall. Pasamos a lo que es el Space Repetition, ¿ok? El Space Repetition es la repetición espaciada. Básicamente es una técnica que se basa en volver a revisar el contenido, pero en ciertos intervalos progresivos de tiempo. Justo antes de que tú lo olvides, lo vuelves a revisar. ¿Y por qué es que esto funciona? Porque lo normal, o sea, claro, lo fisiológico es que ocurre el olvido, es natural. Y la mejor forma de poder combatirlo es no releerlo constantemente, sino repetirlo, pero de forma estratégica. O sea, no te digo con esto que lo leas todos los días, sino en intervalos de tiempo específicos. Este método ayuda a que distribuyas como la práctica y que sea mucho más efectivo que una sola sesión súper larga, o sea, que me leas todo un tema en un solo día, 3 horas leyendo, mejor que lo leas poco a poco por varios días. Y esto de acá, el Space Repetition,
La forma más famosa de practicarlo, ponerlo en práctica, es utilizando la aplicación de Anki. ¿Ok? Creo que ya la conocen varios. Que básicamente su funcionamiento es tener como flashcards, que ya les dije que la pueden crear muy fácilmente con la IA, o si no, pues ustedes mismos hacen sus flashcards de sus resúmenes y les ponen una pregunta y en el anverso ponen la respuesta. Entonces, Anki cada cierto tiempo le va a mostrar la misma pregunta, dependiendo de si ustedes han puesto que es fácil, que es medio o que no la recuerdan para nada. Si es que ustedes no les gusta Anki o pues no lo utilizan, pueden utilizar también papeles porque muchas personas compran sus tarjetitas y hacen el mismo método, solo que en físico. Si te gusta, eres más así táctil, te gusta más tener el libro en físico también, puedes utilizarlo también. Simplemente podrías utilizar como cajitas y si lo recuerdas muy bien, lo pones como que ya en la cajita de 7 días, o sea, volverlo a leer en 7 días. Si lo recuerdas más o menos, podría ser en una cajita de 3 días. Y si no lo recordaste para nada, podría ser en cajita de un día. Y así, así, así lo repasas, por ejemplo. Al día siguiente, agarras la de un día, la vuelves a leer y ya ahora sí la respondes. Entonces la pones en la de, no sé, 3, o sea, la respondiste más o menos, o en la de 7 días. Y así vas moviendo las cajitas hasta que van a ver que va a llegar un punto en donde van a leer las tarjetitas y se las van a acordar todas, porque van a romper esta curva del olvido. Igual las van a tener que repetir en algún momento, pero sí, ya va a poder pasar a la memoria de largo plazo. Ya. Otras dos últimas técnicas que me gusta recomendar es la técnica de Feynman, que es una técnica que básicamente me dice si lo entiendo. eh, Si lo entiendo, lo puedo explicar más o menos así. Es que es una técnica que se basa en yo explicar el tema con palabras fáciles. Como si yo le enseñara a un niño, por ejemplo, a alguien que no conoce medicina, yo no sé, a mi enamorado, a mis padres, a mis amigos. Entonces, si yo entiendo tanto el tema como para poder explicárselo de forma súper fácil y súper sencilla, es porque ya el tema está acá, o sea, súper guardado. Nadie me lo va a sacar. Simplemente cuando uno aprende algo muy bien, puedes explicarlo sin necesidad de repetirlo de memoria. O sea, no necesitas utilizar las palabras del doctor, lo que viste en el video de YouTube. Simplemente con tus propias palabras puedes explicar el tema. Y eso sí les permite que ese tema quede súper guardado en su cerebro. ¿Cómo aplicarlo? Por ejemplo, eliges un tema, como vemos acá. Elegimos un tema que nos parezca relevante, por ejemplo, un tema que tenemos que estudiar. Dos, estudio el tema y luego a enseñarlo con mis propias palabras. Lo explico, explico como yo creo que es. Puedo utilizar analogías, puedo utilizar ejemplos más simples para que puedan entenderlo. Identificar si hay algo que no tengo muy, hay algo que no lo puedo explicar, no entiendo cómo explicarlo sin repetir todo lo que dice el doctor. Ahí tenemos que enfocarnos. Y sobre todo, la técnica de Feynman nos menciona que es muy importante simplificar. Simplificar porque el docente les puede decir una explicación de 10 minutos para algo que luego cuando ustedes lo entienden, me dicen, oye, pero esto es esto y esto y esto y esto y sí, esto me da esto. Por ejemplo, para fisiopatología, que a veces son procesos un poco grandes. Entonces, traten de simplificarlo todo con cosas conocidas, hagan analogías que son referentes para ustedes o ejemplos bastante cotidianos para ustedes. Todo tiene que ser personalizado para que les ayude mejor a memorizar. Y pasamos ya por último con los mapas mentales. Los mapas no tienen que ser así los típicos de bolita, palito, palito y acá información, información, ¿verdad? Como hacíamos en el colegio. Sino que ya para medicina, dependiendo si tú eres más visual, te recomendaría lo que son los mapas mentales, porque pues ahí puedes colocar grandes imágenes, de la imagen misma puedes sacar una información, otra información. Por ejemplo, para medicina me gusta estudiar con personitas. Es más, o sea, en internet pueden encontrar personitas que tengan, o sea, fotos, ¿no? Me refiero a eso. Por ejemplo, hipotiroidismo. Ustedes buscan paciente con hipotiroidismo de libro, así lo ponen, o característico, y les sale
una foto súper característica. Ustedes ven los ojos del paciente, ven que está delgado, ven no sé, amarillo, por ejemplo. Sabe como que, aunque está hablando de hipotiroidismo, ya, hipotiroidismo, ¿cuáles son las características? Ta, 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 ta. Y ya, y eso va a facilitar mucho. Es como que les ayuda a organizarse mejor de forma visual, activa su memoria visual también. Y también pues la creativa, ¿no? Para poder crear bonitos mapas mentales. En el caso de dermatología, yo les diría que los mapas mentales podrían servirles, pero más que nada sería como utilizar más flashcards con imágenes, ponerle una foto de la lesión y atrás podrían poner agente, o sea, qué bacteria, virus lo causa, luego diagnóstico, tratamiento y algunas características, si es a nivel epidermis, subdermis, dermis, si es una pápula, un abón, un impetio, un ectima, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Como les mencionaba, chicos, cómo elegir un método depende mucho de su persona, claramente, pero también depende de lo que es el tipo de curso. Si el curso va a ser muy teórico, como les digo, muy memorístico, o puede ser un curso que es práctico. Entonces, ahí tienen que cambiar su método, cómo es su estilo de aprendizaje. Incluso hay tipo test en internet donde pueden realizarlos y les va a salir como, ah, eres de tipo de aprendizaje visual, no sé, auditivo o te gusta leer. Entonces, traten de buscar cuál es su estilo de aprendizaje, cuánto tiempo disponen. Yo sé que sobre todo el próximo ciclo les viene cirugía y ahí disponen de muy poco tiempo. Entonces también chequen eso, cuánto tiempo tienen, cuántas horas al día tienen disponibles para estudiar y según eso distribuyan sus horarios y pongan en qué momento voy a escuchar la clase, en qué momento voy a hacer mi resumen, en qué momento voy a hacer, no sé, un mapa conceptual, etcétera. Mi recomendación personal, en realidad, y lo que todo el mundo recomienda, es combinar el Active Recall con el espaciado. O sea, ir estudiando y hacernos preguntas en el mismo momento y también tener flashcards ahí para algunas preguntas. Yo lo haría así, ¿no? El Active Recall para temas en generales, o sea, temas generales que son temas más grandes. Y la repetición espaciada con Anki, yo he probado y he intentado hacer 1000 flashcards. Y más tiempo pasas haciendo flashcards, que en realidad sí se te quedan las preguntas al hacer las flashcards, pero al final pierdes tiempo. O sea, yo, como les digo, el tiempo en la universidad es bastante corto, entonces al final vas a terminar todo el tiempo de estudio haciendo las flashcards y el tiempo que se supone que tienes que estudiar las flashcards ya no te va a dar. O sea, vas a terminar 3, 4 días antes del examen y no va a haber mucho tiempo. Así que les diría que creen flashcards, pero para cosas muy puntuales. O sea, cosas que no necesitan un entendimiento ni tampoco un análisis. Simplemente es como que esto es esto. O qué agente causa el impetio. Ya, tal cosa. Cosas así que son bien puntuales, bien específicas y que sí les van a preguntar. Eso sí les pondría como una flashcard, porque eso sí tiene que quedar acá como memoria. ¿Ya? Entonces así ya no se van a pasar todos los días haciendo flashcards. Libros y recursos que yo utilicé para Dermato, básicamente, en realidad Dermato lo considero una de las rotaciones más fáciles junto con Onco, pero igual si es que quieren más información o si es que algo no les queda claro de la clase, podrían utilizar lo que es QXMedic o Villamedic. En realidad los videos son muy parecidos, por ahí tienen un poco de información extra. No se guíen 100% de estos videos, chicos, mírense la clase, por favor. Yo sé que a veces la clase es un poco aburrida, pero igual tienen que mirarse la clase porque cualquier reclamo, duda o lo que sea para el examen, no pueden reclamar de que lo vi en QX o lo vi en Villamedic, sino simplemente su clase. Así que utilícenlo como métodos de complemento. Igual que el CTO de Elmir. Ahorita yo les recomendaría que busquen mucho los CTOs, que son la preparación para el MIR, tanto para gastro como para endocrino, infecto, también muy importante, dermato.
Son muy buenos, en verdad, te dan la información así como clarita, lo más importante, las imágenes muy claras, muy gráficas, entonces yo sí lo recomiendo bastante. Y ya para terminar, ¿cómo se lleva el curso o básicamente cómo fue mi experiencia? Yo llevé dermato en el 2 de mayo. Lo llevé con la doctora Bobbio Fujishima, Lucía Beatriz. Ella es súper buena, la doctora, si les ha tocado con ella, mucha suerte. Es un poco estricta, pero sí es muy buena. Es una de las mejores doctoras de dermatología en el hospital. Es más, creo que es jefa del área. Entonces con ella van a aprender mucho, sobre todo si les gusta la dermatología, con ella es. Bueno, de ahí las teorías, pues en mi tiempo fueron virtuales, no sé si ahora serán presenciales. Entonces, escuchen las clases porque básicamente los exámenes vienen de las clases. Sí. Y la doctora Bobbio hace unas muy buenas clases, o sea, son súper claras, súper gráficas, o sea, son muy buenas y viene tal cual en el examen. En cuanto a las pruebas en el hospital, traten de ver mucho, o sea, enfocarse mucho en el examen físico, vean mucho las características de las lesiones que van a ver y vayan avanzando, quizás si pueden, con preguntas tipo ENAM para que puedan practicar su razonamiento. Y bueno, básicamente, no sé si les gusta esta forma de estudio, porque vi que muchos les gustaba hacer tablas para dermato. Dicen que es muy efectivo. Yo no lo hice con tablas porque, bueno, a mí no me gusta mucho verlo así. Parece un poco muy recargado. Pero si es que les gusta, en verdad creo que sí es bastante efectivo, ¿no? Porque es por acortar bastante la información. Simplemente pones cuadros, pones la foto, el nombre de la patología, de la lesión, su definición, por ejemplo acá infección bacteriana, y qué cosa afecta, y cuáles son sus características. Mancha, marrón, irregular, escamas. De acá, ¿dónde es más frecuente? Eso es muy importante. Varones, mujer, adultos sanos, inmunodeprimidos, inmunocompetentes. La clínica también del paciente tiene placas, le da fiebre, no le da fiebre, se ve roja, púrpura, violácea, todas las características posibles. Cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Y con eso ya tiene todo, pues, listo para su examen, chicos. Entonces, básicamente esas serían mis recomendaciones y ya con eso terminaríamos la sesión de métodos de estudio. Gracias.